el doctor José Gregorio Hernández. Y este es el tema que les voy a compartir hoy de la Cátedra de Curación Metafísica y del mismo nombre, el libro de Rubén Cedeño, que es el material de estudio. Y en esta oportunidad, en este capítulo del doctor José Gregorio Hernández, les voy a comentar algunas características, ¿ves? Capítulo 9 en el que estamos trabajando, algunas características de su ser. Así como una persona normal como nosotros, él nació aquí en Venezuela, ¿sí? Y en Isnotú, el estado Trujillo, en 1864. Y falleció en 1919 en Caracas, Venezuela. Del doctor José Gregorio Hernández, a nivel de la enseñanza interna metafísica, se realzan las cualidades que él desarrolló, ¿sí? Como un gran maestro del quinto rayo, el rayo verde de la salud, la verdad y la curación. Dentro de las características del doctor José Gregorio Hernández, a nosotros, por ejemplo, en Venezuela nos llena de mucha alegría porque es un maestro, ¿verdad? Aquí que nació en nuestro país y hoy en día a nivel mundial, en muchos países también de Latinoamérica, se conoce y se tiene fe a este ser por los milagros que hace. ¿Cómo actúan esos milagros? Cuando tú tienes esa conciencia de esa radiación sanadora. Muchas veces la voluntad de Dios, que es el bien, se manifiesta en salud y curación si así es la voluntad para esa persona. Muchas veces cuando sucede esa apariencia de enfermedad, es bien sea por karma o simplemente porque ha sucedido así como la excusa de hacer la culminación de su vida, y es así con una apariencia de enfermedad, y aunque se hayan hecho todas las cosas posibles por sanar a una persona, a un ser querido, todos los médicos, toda la tecnología y todos los asuntos a nivel de salud, cuando esa persona fallece, pasa de plano, es porque ya terminó su plan divino aquí en la tierra. Y entonces muchas veces las personas cuando piden un milagro de curación y sienten que no se da o se sienten engañados al tener su fe en Dios o en algún ser de luz, resulta que hay que tomar en cuenta primero la voluntad de Dios, que se cumpla primero la voluntad de Dios y así el plan divino de esa persona en la tierra, que cuando ya culminó todo lo que nos tenía que dar y compartir y enseñar, hasta allí llegó. ¿Y qué queda? Queda esa esperanza de la resurrección y la vida, esa ascensión, que sí es una energía en ese estado de conciencia que cada uno de los seres humanos va a percibir en otro plano de luz. No es aquí físico, es en ese plano que se llama etérico, donde usted puede percibir esa música, donde usted percibe también esos sentimientos, el amor, todo eso. Es un plano muy sutil, pero que hay energía, que hay vida. Ahí están evolucionando nuestros seres queridos. Y nosotros aquí, en esta escuela física de la Tierra, tenemos que seguir adelante y honrar ese nombre, ese amor de aquellos familiares, amigos, ¿verdad?, que han pasado por nuestras vidas y que por uno u otro motivo ya no están físicamente. Y tenemos que volver a aplicar en nosotros esa energía de la resurrección y la vida, volver a creer en Dios, establecer su fe en nosotros renovada y siempre tener presente que hay una voluntad divina. Ante todo bien, por más que uno desee a bien hacer, moviendo montañas, moviendo cualquier obstáculo, siempre hay algo divino que rige el universo, que rige nuestras vidas. Y a nosotros percibir esa energía con humildad en el corazón, vamos a ver una nueva oportunidad de vida en nuestro día a día. Y así, entonces continuamos con esta parte de qué es la vida del doctor José Gregorio Hernández, que fue una de las primeras manifestaciones visibles de los hijos de la luz encarnados para la nueva era bajo la radiación del templo de la iluminación de los Andes. Allí en la cordillera es el templo de sanación que hace la apertura de esta magnífica energía de sanación.
es uno de los templos o retiros etéricos que están en nuestro país, Venezuela, esa radiación de salud. José Gregorio Hernández fue un venezolano que dentro del campo de la energía del rayo verde de la salud, curación, música y verdad, y fue un gran investigador, violinista, amigo de la verdad y de la filosofía. También, él fue como venezolano un gran estudiante y a través de toda su niñez él se destacó por su gran capacidad y habilidad de aprender a usar esos instrumentos musicales y también tantas cosas. Nació en una familia más o menos humilde, pero bien colocados en la sociedad, que se permitió del día a día trabajar, estudiar, ¿verdad? En esa hermosa familia. Y lo más importante, que a su buen desenvolvimiento, el doctor José Gregorio Hernández fue becado para estudiar en Europa. Luego de graduarse, el gobierno de Venezuela le otorga una beca que le permite viajar a París a los fines de profundizar su conocimiento en áreas más aplicadas a la medicina, para que en dicho momento no eran muy conocidas en el país. El doctor José Gregorio Hernández tuvo aportes bien importantes dentro de esta carrera de medicina, tanto en Venezuela como en otros niveles, pero realmente aquí en nuestro país. El doctor José Gregorio Hernández, una vez que finaliza sus estudios en Europa, ¿verdad?, regresa a Venezuela a fin de ingresar como profesor en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovecha a traer valiosos equipos médicos al laboratorio de la universidad. Así que para los que están estudiando en la Universidad Central de Venezuela, tomen ese recinto como un lugar de luz, un lugar sagrado, porque es la casa que vence la oscuridad. Se vence a través del estudio de la verdad. Y así el doctor José Gregorio Hernández lo hizo. Y fíjense, después de tener tantos méritos y logros afuera, retorna a su hogar, Venezuela, para compartir toda esa sabiduría que adquirió. Y así también harán, Dios mediante, muchos venezolanos. Y fíjense, aquí en noviembre de 1891 comienza su actividad docente en las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología, y fundador de ambas. Todas esas cátedras el doctor José Gregorio Hernández las impartió. También dentro de algunos de los equipos médicos que trajo al país, ¿verdad? Y hoy en día se conserva algunos en el Hospital Vargas de Caracas, el telescopio. Inclusive en la iglesia de la iglesia de la Candelaria están algunos implementos médicos del doctor José Gregorio Hernández también. Bueno, aquí podemos percibir de puño y letra, conservados en el Museo del doctor José Gregorio Hernández, algunos récipes e instrucciones que tuvo a bien, a través del tiempo, se ha conservado. Esta es una de las fotos también de 1917 en Nueva York. Se dice que él mismo se hacía sus propios trajes y siempre se vestía con humildad, pero con elegancia. Aquí, en la Pastora, en esta esquina de Amadores, existe, ¿verdad?, una placa en memoria del hecho que sucedió allí cuando él entregó su corriente de vida. Y dice así: se extinguió en este sitio el doctor José Gregorio Hernández. Su vida fue lumbre de ciencia y caridad. Su recuerdo perdura en el corazón de Caracas. Y ahí mucha gente se acerca, hace sus plegarias, oraciones, y hay un gran mural también dedicado a José Gregorio Hernández. Y en el museo que está en Ignotú se conserva esta pintura y dice así: cuando José Gregorio Hernández vio que se le abalanzaba el automóvil, exclamó: Virgen Santísima.
Se dice que él ofreció su corriente de vida para la finalización de esa Segunda Guerra Mundial, si en eso algo contribuía. Son tantos los misterios, los asuntos que prevalecen al lado de la vida del doctor José Gregorio Hernández, porque hacía bien de infinitas maneras. Inclusive asistía a estas mujeres, ¿verdad?, que hacían esos servicios públicos en aquella época, pero los asistía en cuanto al campo de la medicina, cuidar de su salud, y muchas veces en esa conversación que tenían durante ese tratamiento médico, muchas veces a ellas les daba pena tratar con un hombre tan sabio, tan santo, y muchas veces ya ellas cambiaban su destino. Ya no trabajaban en esos prostíbulos, sino que buscaban una vida más decente, porque al tener esa vibración o esa relación con este santo, producía grandes milagros. Una oportunidad se dice que unos amigos le trataron de hacer una mala pasada y concertarle una cita con una de estas señoras, ¿verdad? Y lo que quedaron sorprendidos fue que él tardaba, y lo que estaban haciendo era conversar. Tal vez por alguna de esos sucesos, esas historias, todavía no lo han designado como santo, ¿verdad? Porque, para la época obviamente no había cámaras fotográficas así, o selfie, para que lo agarraran infragante haciendo cosas, pero como siempre esperaban algo mal de la gente. A veces la gente no acepta esas verdades de las personas que hacen bien constantemente. Solamente tienen una sola cara, ¿sí? No tienen otra que mostrar. Siempre son a la vista lo que son. Su santidad, su forma de ser transparente. Entonces siempre le buscan como las 5 patas al gato, buscándole algún defecto para que no se dé. Pero bueno, hoy en día las causas de beatificación y ya de santidad del doctor José Gregorio Hernández ha ido avanzado muchísimo, y en cualquier momento se espera que lo hagan santo. Pero para nosotros los venezolanos ya lo es de hace mucho rato, porque no faltan esas casualidades o causalidades, manifestaciones de sanación, que de repente te toca un momento de sanación ante un familiar, y tú haciendo sanación para ese familiar, de repente te has curado tú, has curado a otra persona, pidiéndole nada más al doctor José Gregorio Hernández. O ha ido a un recinto donde está el nombre del doctor José Gregorio, o también ha pasado, en una oportunidad me sucedió eso, que tenía que hacer por un asunto de una rinitis fuerte que tenía. El doctor se llamaba José Miguel Hernández. Yo enseguida lo asocié también con él, lo que se llama José Ángel Gregorio o algo así, pero tenía los 3 nombres. Por ahí yo tengo mi factura de la carta aval donde está eso. El asistente de la enfermería y todo eso se llamaba Rafael. El otro, la anestesióloga, se llamaba María. Total, ¿qué más vestigios y pruebas de sanación les dan a uno los maestros? Y así cada quien tendrá su testimonio de salud y sanación, por más pequeño le parezca, a cada quien es importante esos testimonios, esos vestigios de salud y curación. Y también tras pasar la pandemia, ¿cuántas personas no tendrán sus milagros de curación que compartir? Y en ellas estuvo el doctor José Gregorio Hernández. Así que su santidad no queda dudas, por lo menos en nuestros corazones y en ningún otro lugar. Pero habrá un momento que se hará público, y bueno, bienvenido sea. Gracias, Padre. Aquí, en Caracas, en la iglesia de la Candelaria, yacen sus gestos, donde se hicieron la exhumación, hicieron la corroboración de que ya para la época, bueno, pues queda alguna que otra reliquia. Y lo más bello que ha hecho aquí la iglesia en Venezuela, que han hecho sus estampitas y han colocado una muestra de parte de esa reliquia del doctor José Gregorio Hernández. Y bueno, como todo el mundo quiere
parte de ese momento que fue aquí bien importante, también dentro de lo que ha sido sus ropas, algún lienzo, todas las reliquias del doctor José Gregorio Hernández, han ido a parar parte de sus huesitos en unas que otras iglesias, no solamente en Venezuela, sino en otros países. Y la Iglesia Católica aquí, ¿qué ha hecho? Ha colocado unas estampitas así del doctor José Gregorio Hernández, en las cuales ha colocado en la parte de atrás un trocito, ¿verdad?, de alguna tela, de alguna parte de su vestimenta, en la cual cada persona que tiene esta reliquia tiene esa bendición del Padre, del cura de la Iglesia de la Candelaria, del arzobispo, en el cual queda como que esa bendición, esa radiación, que más allá de creer en una estampita, es creer con firmeza que la voluntad de Dios es el bien y que siempre se va a manifestar. Y tengamos siempre esa humildad en nuestro corazón de aceptar primero esa voluntad de Dios, porque así también lo hizo el doctor José Gregorio Hernández. Siempre van a estar vivas en nuestros corazones todos los familiares, todos los seres queridos que compartieron físicamente esta encarnación de vida con nosotros. Y en nosotros está mantener vivo ese recuerdo de todo lo bello, de toda esa enseñanza. Venerar esa energía de salud que irradia o que debería irradiar todo médico, también eso es bien importante. Entonces, en la Iglesia de la Candelaria, actualmente está así bien cuidada, hay una sala específica y en los contornos tienen parte de esas reliquias de santidad del doctor José Gregorio Hernández, uno de los telescopios y otros instrumentos que el doctor José Gregorio Hernández utilizó. Entonces, veamos desde el punto de vista de la enseñanza interna metafísica. Rubén Cedeño nos comparte que él, como modelo de vida, patrón de vida, realizó cada uno de los 7 aspectos de Dios. El primer rayo azul de la voluntad divina, cuando él acepta esa voluntad, y él también tenía inquietudes, ¿verdad?, de servir a Dios más directamente, y se va a Italia a servir en una cartuja. Y resulta que allá, en la cartuja, a uno de los compañeros, ¿verdad?, que por accidente cultivando allí, labrando la tierra, se dio en un pie y bueno, necesitaba, a juro, que alguien lo curara. Él inmediatamente, aunque era cartujo, y en ese momento ellos se despojan de su personalidad, de su profesión, no tenía que hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? También primera vez, por tanto, en santa obediencia a Dios, ¿verdad?, pero también a su voto de servir y de curar a Dios, a quien otro semejante, él hace uno aparte y no presta su servicio como cartujo y se dedica a curar y sanar. Y es entonces cuando acepta esa voluntad de Dios, que su servicio a la vida es ser médico. Y entonces en su corazón es que tiene que manifestar esa divinidad, cosa que muchas veces uno como ser humano trata de buscar, bueno, ¿cómo sirvo a Dios en mi carrera? ¿Cómo sirvo a Dios en mi profesión? Bueno, haciéndolo todo siempre lo mejor posible, con transparencia, con pureza, con lo mejor, porque nosotros aquí en la tierra somos un instrumento de esas riquezas de Dios. Vamos a emplearlas siempre correctamente, honrar la vida y en que cada una de nuestras acciones estén selladas esos 7 aspectos de Dios. Entonces, también el doctor José Gregorio Hernández manifestó el segundo rayo de la sabiduría al realizar su tratado de filosofía y también de bacteriología y muchos aportes en la educación, ¿verdad? En la Universidad Central de Venezuela, ahí está su radiación, ese templo de luz, pues. También realizó el tercer rayo rosa, que es el servicio amoroso a los pobres. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, como era médico, igualito estaba encarnado en plano físico, pero él agarraba y cuando le tocaba el momento de curar y sanar, perfecto, lo hacía espléndidamente. Y si le tocaba a alguien muy humilde, ¿verdad?,
Entonces, y le tocaba el momento de pagar, él simplemente no aceptaba ahí, o sea, ni siquiera le cobraba ni aceptaba lo que le iba a dar esa persona tan humilde, porque debajo de una virgencita él tenía ahí guardado todos los honorarios médicos que le daban de otras curaciones, otras personas que de mayor nivel. Y bueno, es como decir que le prepagaban la parte de salud al paciente para que ellos no se sintieran mal. Entonces él siempre, y al que más necesitaba, él agarraba, le compraba su medicina y se la llevaba. Siempre tenía provisión, eso sí, no le faltaba. Entonces primero él tenía en principio Dios, y luego a través de sus manos él curaba y sanaba por esa radiación divina, por ese desinterés económico. Se dice, cuando hay desinterés económico, esos milagros de curación a través de las manos médicas accionan más rápido. Manifestó el cuarto rayo de la belleza, el arte, porque tuvo culto, obviamente, a las bellas artes, a la buena música, porque también curaba a través de lo que se llama hoy en día la musicoterapia. Él tenía en su despacho médico un piano y muchas veces a la espera de sus pacientes o en algún receso siempre estaba tocando el piano, armonizando el ambiente, llenando ese lugar de esos ángeles de sanación. Del quinto rayo verde, que es el aspecto de la ciencia, la verdad de Dios, la curación, también él realizó su tratado de bacteriología para dar a conocer muchas causas de sanación y curación. Fue de manifestación del sexto rayo de oro rubí de la devoción, porque fue un gran devoto y pacifista, siempre activo, siempre buscando hacer las cosas para bien, ¿ok? Buscando siempre el bienestar de la persona. Y como manifestación del séptimo rayo violeta, fue un gran ser transmutador y libertador de las enfermedades. O sea, donde había enfermedad, él llevaba salud. O sea, nosotros al realizar los 7 aspectos de Dios, tienes que ser una muestra evidente de ese aspecto. Si donde hay ignorancia, lleva sabiduría, educa, forma. Donde haya mala voluntad, sé tú el primero en poner la otra mejilla para enseñar al otro cómo cambiar. Y así infinidad de gestos también nosotros podemos lograr un trabajo continuo de manifestar en nuestras vidas también esos 7 aspectos de Dios. Vamos a ver aquí qué nos dice Rubén Cedeño en esta diapositiva, en este extracto del libro. El doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Hagamos vida en nosotros de su humildad, devoción, amor, servicio y sacrificio. Y así logramos la victoria de la ascensión en la luz, como Él la conquistó. Así que es un trabajo diario, en silencio, sin presumir, sin ostentar, sin pretender la santidad, sino hacer un servicio amoroso y silencioso de ese bien que quieres llevar a la humanidad. Y bueno, esta es una de las pinturas que está en el Museo de Isnotú, en su casa, donde está el doctor José Gregorio Hernández sirviendo a los más pobres de los pobres. Hagamos siempre el bien. Esto fue una de las vallas que en la Iglesia de la Candelaria se dio a conocer del doctor José Gregorio Hernández, siempre la gente buscándolo como modelo de vida, patrón de vida. Y bueno, hasta aquí la actividad del día de hoy, haciéndole honor, gratitud en esta humilde en esta participación, para nosotros recordar que ante todo siempre debemos tener en cuenta que se manifieste la voluntad de Dios, que es el bien. Y una vez que nos haya otorgado un milagro de salud y sanación, recordemos siempre que este milagro de vida es grandioso, es una oportunidad. Y cada vez que perdamos la esperanza, te sientas desanimado, o rechazado por algo que no fue lo que tú esperabas, recuérdate que esa parte de tu vida tienes que sanar hasta emocionalmente.
Agárrate de algún ser de luz, inspírate en su radiación, en su servicio y recuerda, mientras más uno da amor, mientras más servicio das, también sanas tú por dentro y todas esas deudas de amor, esos asuntos de la personalidad que a veces nos decepcionan de los demás y de nosotros mismos, quedan a un lado y démoslos de verdad mayor peso, mayor relevancia a el servicio a la vida, a agradecer. Gracias, Padre, porque estoy encarnado y quiero aprovechar esta oportunidad para dejar en mi vida siempre, en principio, Dios y su servicio. Así que pongámonos a trabajar, revisemos qué es lo que no está bien, corrijamos y sigamos adelante manifestando en nuestras vidas cada uno de los 7 aspectos de Dios. Y bueno, hasta el próximo encuentro que seguimos trabajando la cátedra de curación metafísica. Gracias.